Solo en el área metropolitana de San Salvador, 88 árboles caídos, hemos tenido 3 inundaciones, nosotros le llamamos inundaciones urbanas porque justamente se dan en el contexto del área metropolitana de San Salvador. Entonces, fue una noche bastante, con mucho trabajo, afortunadamente nos habíamos desplegado ya previamente con todos los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, apoyados también por el Cuerpo de Bomberos, que han hecho un trabajo excelente en materia de descopado, tala, y bueno, en este caso pues tuvo que ser tala en todos los árboles que cayeron. Le cuento que con algunos se logró terminar ahí alrededor de las 4 de la mañana de ayer, y en otros continuamos aún en el transcurso de la mañana. Se retrasó un poquito el trabajo porque algunos estaban energizados. Entonces las compañías eléctricas de distribución eléctrica tuvieron una alta demanda y en ese sentido tuvimos que esperar que ellos llegaran, se desconectara o se dejara sin energía la franja de la sección, así la sección de la colonia donde estaba ese árbol, a fin de poder trabajarlo, y en ese sentido pues continuamos con las labores, ¿verdad? Ya ayer por el mediodía ya teníamos, al menos la conectividad vial estaba restablecida. Sin embargo, ayer mismo hemos elaborado una estrategia de trabajo que nos va a permitir, digamos, resolver de tajo esa situación. No puede volver a pasar eso, o sea, no podemos. Estamos haciendo un trabajo de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, las alcaldías del área metropolitana de San Salvador, a fin de que podamos irle buscando solución a algunas, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con la legalidad. Es decir, hay que recordar que hay árboles protegidos, hay que recordar que en algunos están dentro de digamos, inmuebles privados, no necesariamente están sobre digamos, la carretera, ¿verdad? Así es que estamos trabajando en función de eso. Insisto, el día de ayer hemos ya iniciado con la implementación de una estrategia, se llama Estrategia de Reducción de Riesgos Urbanos, que se va a centrar básicamente en tres acciones. Fíjese que no es ni tan nuevo, realmente está dentro del plan invernal. Si usted recuerda, cuando empezamos el plan invernal, una de las estrategias o mejor dicho, uno de los componentes del plan ha sido justamente prevención de riesgos y mitigación. ¿En qué consiste? Entonces ahora lo que básicamente estamos haciendo, intensificar ese trabajo, ¿verdad? Hay algo en lo que las comisiones municipales de protección civil tienen mucha relevancia, y es en cuanto al desarrollo de estas estrategias. Han hecho un excelente trabajo, la verdad que hemos venido trabajando de la mano, pero hay que denotar también que hay casos específicos de árboles en los que, porque el dueño no lo permite, o el dueño de la propiedad no lo permite, porque está en un terreno donde no se sabe quién es el dueño, no se puede accesar, porque, es decir, un sinfín de aristas que ahora las hemos considerado, y entonces estamos trabajando, insisto, hemos incluido incluso a instituciones que nos apoyan con fuerza humana. Estoy refiriéndome a la Dirección General de Centros Penales a través del programa Cero Ocio, que siempre han sido, digamos, un socio estratégico en la operatividad para el Sistema Nacional de Protección Civil. Si usted recuerda, cuando iniciamos el plan, justamente en todo lo relativo al componente de prevención y mitigación, fueron ellos los que anduvieron, así es. Así es que hoy por hoy nos estamos enfocando en hacer ese recorrido. Ya estamos, empezamos el día de ayer, hoy vamos a continuar, y entonces vamos a llevar de la mano 4 acciones puntuales. Número 1, identificar todos esos árboles que están básicamente a flor de tierra, ¿verdad? En algunos casos se va a ocupar el descopado únicamente, en otros casos definitivamente no hay forma, hay que talarlo. El riesgo que se corrió en la noche del martes para miércoles, de que cayera sobre un vehículo, que cayera o sea, no podemos estar a expensas de eso. Hay que darle una solución. Yo más que nadie
me considero una persona pro medio ambiente, pro animalista, entonces, pero en cuanto al riesgo se refiere, hay que buscar una solución, ¿no? Entonces, y nosotros estamos proveyendo esa solución. Exactamente, son, digamos que estas últimas son como señales que los árboles, sobre todo aquellos que ya tienen bastantes años, ¿verdad? Son señales que el árbol, o signos que demuestran que el árbol está muriendo. Entonces, en algunos casos, un golpe que pudo haber recibido, digamos, tocó las raíces, empezó a morir lentamente. El signo es que hay ramas secas, podemos ver cómo se llama, tiene grietas. Entonces, todo eso lo que produce es que al final el árbol se vaya deteriorando y suceda lo que ha sucedido en la noche, insisto, del martes para miércoles. En función de todo eso, Luis, lo que estamos haciendo es previendo desarrollar una estrategia que permita quitar de una vez por todas ese riesgo. No podemos seguir, insisto, permitiendo que esto suceda. La verdad es que hay que darle una solución. Y bueno, siendo conscientes también de que en las comisiones municipales se ha hecho un buen trabajo. Ahora queremos intensificarlo. Hemos metido más recursos humanos, más equipamiento. Hemos incluido a instituciones que tienen que ver con temas legales, pues que hay que saber que hay árboles que son protegidos, pero si en algún momento de verdad, por muy protegido que sea, amenaza caer sobre una vivienda, sobre un vehículo, definitivamente, pues en el mejor de los casos, hacer un descopado que permita que el árbol vuelva a tener follaje, que vuelva a tener ramaje, pero ya no con una dimensión tal que pueda ocasionarle daño a alguien, ¿verdad? Así es que ese es el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy. Insisto, esta estrategia la iniciamos el día de ayer. Hoy continuamos y vamos a continuar así por 10 días, a fin de 10 días o más. O sea, esto depende de cuántos árboles vayan saliendo. Aprovecho poner a disposición el teléfono 2281-0888 para que si ustedes tienen conocimiento, amable televidente, de algún árbol que esté amenazando caer sobre su vivienda. Hoy por hoy hemos podido dar atención a muchas solicitudes de auxilio, pero por supuesto que seguimos trabajando. Así es que, y en cualquier hora del día, quisiera recordarles que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional está activo pues hasta que este plan invernal termine, ¿verdad? Efectivamente. Y de paso también quisiera poner a disposición, tenemos un número de celular 7070-3307, en el que si no quieren dar mayor explicación, pues basta que ustedes nos digan cuál es el problema, es decir, si es un árbol, si hay que, porque la otra estrategia que ya no le comenté fue que también vamos a hacer nuevamente limpieza de tragantes, a fin de que, estamos conscientes de que en algunos casos el problema no es tanto que se acumule la basura, sino que la capacidad hidráulica de los tragantes de una colonia o de un barrio se ha perdido. Pero si a eso le agregamos que tenemos, pues sí, basura acumulada, pues la capacidad para drenar el agua se minimiza todavía más. Entonces, ese es el teléfono 7070-3307, escríbanos. Si nos puede enviar la ubicación sería perfecto. Una fotografía, una ubicación, y nosotros vamos a llegar ahí, tengan la plena seguridad. Tenemos un pool de recursos humanos muy, muy grande ahora mismo, privados de libertad del programa Cero Ocio. Se ha sumado el trabajo del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, las alcaldías que también están poniendo todo su personal, y por supuesto los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos. En la ya denominada la Noche de los Árboles Caídos no hemos tenido inconvenientes, sin embargo, pequeño, pero le cuento que en la noche del domingo para el lunes sí tuvimos un derrumbe que en algún momento llegó a obstruir totalmente un carril y la mitad del otro, en el sentido que conduce de Santa Tecla hacia el municipio de Colón. Entonces, claro, pues ese es digamos, la ventaja o digamos, el trabajo que hemos hecho de mantener equipos ya predesplegados. Así es que
hemos acudido rápidamente, el Fovial, que ha hecho un trabajo excelentísimo en cuanto al el restablecimiento de la conectividad vial. Entonces, nos hemos trasladado inmediatamente. La llamada de aviso sucedió ahí por la 1 de la mañana. Ya nosotros teníamos conocimiento de otra transeúnte, entonces básicamente el tráfico estaba restablecido ahí por las 5:30, 6 de la mañana, no en su totalidad, pero sí ya se había hecho, digamos, la mayor parte. Así es que luego tuvimos en la ruta que de Colón, es decir, subiendo de Colón para Santa Tecla, pequeños derrumbes que igual con los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil y el Fovial hemos hecho equipo en ese momento y ya pues se restableció pero por fortuna en esta noche de martes para miércoles no hemos tenido. Bueno, fíjense que en primer lugar estos digamos episodios de lluvia son propios de la época, ¿verdad? Son episodios de lluvia propios de la época. Esta era el paso de una onda tropical y en este caso los vientos que tuvimos pues se conocen como lluvias convectivas con ráfagas de viento que pueden alcanzar a los 40, 50, 60 kilómetros. Entonces no llega a la tipificación de huracán, ya ese digamos que tiene otra connotación, ya es un fenómeno mucho más organizado que ha tenido una formación que podría llegar hasta de 2, 3, 4 días dependiendo, y estos se forman básicamente ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. En este caso lo que hemos tenido, el paso de una onda tropical que nos ha dejado lluvias convectivas con ráfagas de vientos con esas velocidades que igual dañan, ¿verdad? Igual causan daños, igual causan incidentes. Entonces, importante que la población sepa que estamos llegando a la época o a la parte de la época invernal en la que vamos a tener con mayor frecuencia ese tipo de eventos porque son propios de esta época. Hay que recordar que agosto, septiembre y octubre son los meses en los que por siempre hemos tenido la mayor pluviometría o la mayor precipitación de lluvias, y lo que esperamos es que en los próximos semanas y los próximos 2 meses y medio que nos quedan, vamos a tener pues, probablemente va a ser muy frecuente este tipo de fenómenos. Justamente por eso, y perdone que le interrumpa Luis, justamente por eso el día de ayer, considerando los informes que nos traslada la Dirección de Observatorio de Amenazas, que básicamente es nuestra fuente principal de información científica, son los que nos pasan día con día cuál es, digamos, la información o cuál es la previsión en cuanto a hidrología, meteorología, geología y en algunos casos hasta vulcanología y oceanografía. Así es que a partir del informe 46 que ayer hemos tenido, se ha decretado alerta naranja en el municipio de San Salvador, exactamente, alerta amarilla en Chalatenango, Santa Ana, el resto de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Ahuachapán, y alerta verde en el resto del país. ¿Por qué la alerta estratificada? Bueno, en primer lugar, hay que considerar que a estas alturas del año ya tenemos, lo decía el ministro de Medio Ambiente el día martes o el día lunes, si mal no recuerdo, en conferencia decía, ya hemos alcanzado ya un promedio de 1.800 milímetros de lluvia. Digamos que estamos llegando como al tope de lo que usualmente, exactamente, regularmente anda, faltan 2 meses y medio, regularmente lo que tenemos es entre 2.000 y 2.200, en algunos casos hemos llegado hasta 2.400 milímetros de lluvia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la saturación del suelo ha llegado ya a un punto en el que, como decía otro especialista en temas de hidrología, ¿verdad? Con un vaso de agua que tiremos se viene ya tendríamos ya un deslizamiento, derrumbe o deslave. Entonces es importante que la población se mantenga muy expectante de la información que estamos proveyendo. Ayer, con el alza de la alerta o con la nueva tipificación de la alerta, hemos hecho algunas recomendaciones que ahora mismo también me gustaría reiterar. En primer lugar, mantenerse, insisto,
mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre cuáles son las medidas que vamos a estar desarrollando. Reiterar que hoy por hoy estamos implementando esta estrategia de mitigación de riesgos urbanos que incluye, por un lado, pues el descopado y tala de árboles, la limpieza de tragantes y, por supuesto, la remoción de todos esos desechos a un lugar en el que no cause más inundaciones. Por otro lado, pedirles que por favor aseguren su vivienda, que revisen ellos mismos. Vea usted que hemos tenido cualquier cantidad de solicitudes de auxilio porque se inundó la vivienda y resulta que hemos identificado que la causa de algunas inundaciones dentro de las viviendas ha sido porque tenían acumulación de basura, canaletas tapadas. Entonces, y esto justamente tiene que ver también con árboles que están muy cerca de las viviendas. Entonces, es importante que la población también haga lo propio, que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para asegurar de que este tipo de problemas no van a suceder. Si tienen algún árbol, yo sé que de repente si uno sembró un árbol, insisto, yo soy pro medio ambiente, entonces si uno ha sembrado un árbol, uno le pone cariño a un árbol y hasta algún momento como dice la canción, se suele ver hasta como un hijo, ¿verdad? Entonces, está bien, o sea, si no lo queremos talar, está bien, o sea, hay que ser pro medio ambiente, pero también hay que asegurarnos, ¿verdad? Entonces, si en algún momento el árbol ha alcanzado una dimensión tal que un evento como el que tuvimos el martes podría generar daño, pues llámenos, con mucho gusto vamos a llegar, lo descopamos, lo dejamos de una forma tal que ya no pueda causarle daño. Ese es el trabajo. Como gobierno del presidente Nayib Bukele, esa es nuestra intención, salvaguardar a la población y estamos poniendo todos los recursos disponibles a fin de que eso suceda en cada uno de los lugares de nuestro territorio nacional. Las alertas estratificadas y bueno, ahora quisiera hacer todavía mucho más énfasis en que tenemos altas probabilidades de tener lluvias bastante, o de consideración, mejor por así decirlo. No quisiera, digamos, alarmar a la población, pero sí es importante que, número uno, valoremos que hemos entrado a la época del año, insisto, en la que vamos a tener lluvia. Número dos, también en esta época del año las ondas tropicales son más frecuentes, así es que es importante que la población sepa que estamos allí para apoyarles, pero que todos podemos hacer algo, ¿verdad? A fin de salvaguardarnos. Importante, Luis, decirle a la población que vive cerca de ríos y quebradas que debemos estar en constante monitoreo. Nosotros, por nuestra parte, como ya usted bien lo mencionó, el gobierno, el presidente Nayib Bukele ha hecho una inversión muy importante en un sistema de videovigilancia que nos va a permitir mantener monitoreada al menos las principales quebradas que por siempre han dado que hacer en temas de inundaciones en el área metropolitana de San Salvador. Me refiero al Piro, me refiero al Arenal Montserrat, me refiero a la Málaga, me refiero a la Mascota y así sucesivamente. Entonces, si bien es cierto, nosotros estamos haciendo lo nuestro para que podamos tener vigilado o monitoreado y trabajando también de la mano con el Observatorio de Amenazas que nos permite a nosotros, a través de la información científica que ellos producen, establecer cuáles son los parámetros o cuáles son las áreas en las que deberíamos tener mayor énfasis en cuanto a la operatividad se refiere. Es importante también que la población, siendo ellos los que viven en los lugares, y lo hacen, porque lo hacen, de hecho, la misma Dirección de Observatorio de Amenazas y el Ministerio de Medio Ambiente tienen hoy por hoy un buen pool de recursos humanos, no solamente en el área metropolitana de San Salvador, sino que en diferentes zonas del país, denominados Red de Observadores Locales. ¿Cuál es el trabajo que estas personas hacen? Como ese semáforo que justamente estábamos viendo hace algún momento. El sector de la Málaga. Exactamente, entonces hay semáforos ubicados en diferentes puntos del país. Exactamente, entonces, exactamente, eso, digamos que si en algún momento llegó al nivel amarillo y esa es la información que hemos provisto, porque esto va de la mano, Luis, fíjese que el sistema de alerta temprana no es únicamente estar vigilando el río, no es únicamente pintar un semáforo, pues eso se puede hacer en menos de una hora, pero no es solamente eso.
La población debe saber que hemos hecho un trabajo que ha permitido 4 cosas puntuales. Número 1, establecer rangos o parámetros, digamos, de peligrosidad. Significa que si yo sé que a 2, 3 metros, digamos, de altura en el río, ya se puede desbordar. Y es porque en la zona alta ha llovido más, exacto, hemos tenido mayor precipitación. Entonces, eso significa que el color rojo es el punto en el que el río se va a desbordar. ¿Deberíamos esperar hasta que el río se desborde? No. ¿Cuándo es el momento para salir? Cuando pasó de verde a amarillo. Exactamente. Entonces, será el momento de actuar y así como exactamente, la población, efectivamente. Entonces, número 1, establecer cuáles son los parámetros, ¿no? Cuáles son los parámetros de peligrosidad, si así le queremos llamar. Número 2, mantener un monitoreo constante. ¿Qué significa? Empezó a llover, le cuento, por ejemplo, hoy por hoy el modelo de sistema de alerta temprana, digamos que ha sido recién fortalecido, y en mi opinión creería que hoy sí de verdad tienen un verdadero sistema de alerta temprana, es el que la misma CEL ha hecho en el Bajo Lempa. Vea usted cómo se ha invertido en tener, insisto, en los 4 aspectos. ¿Verdad? Número 1, rangos de peligrosidad. Número 2, establecer, digamos, un sistema de comunicación que permita a través del monitoreo alertar, y ese es el otro aspecto. El otro aspecto o el otro, digamos, componente del sistema de alerta temprana es tener una alarma, que permita a la población, pues, escuchar o que permita justamente alarmar que algo podría ocurrir o está ocurriendo ya. Y el 4 componentes, ¿qué vamos a hacer? Es decir, un procedimiento. No basta decir se va a desbordar el río, no basta decir ya sonó la alarma, pues sí, pero ahora ¿qué hacemos, verdad? A fin de poder proveerle a la población, digamos, ese procedimiento que debería permitirle salir a tiempo, y aquí me gustaría hacer énfasis en algo que he venido comentando en las últimas semanas. Hay una gran diferencia, Luis, entre ser evacuado y ser rescatado. Cuando nos piden que evacuemos significa que voy a salir por mis propios medios, voy a sacar mis cosas, recomendamos que se tenga una mochila de emergencia en la que tengamos lo básico, nuestros documentos, que al final nos van a permitir demostrar quién soy, dónde vivo, exactamente. Entonces, los medicamentos, sobre todo aquellas personas que tienen medicamentos de uso continuo o medicamentos controlados. Entonces, eso debería significar el término evacuación. ¿Cuándo soy rescatado? Cuando no hice caso, cuando el agua me llegó hasta el cuello y ahora necesito hasta un helicóptero, como ha sido el caso en otros tiempos, para poder ser puesto a salvo. Entonces, hay que denotar eso y, por supuesto, acatar las recomendaciones que estamos dando. Insisto, hoy por hoy, por eso hemos elevado la alerta naranja en el municipio de San Salvador, amarilla en Chalatenango, San Salvador, Sonsonate, a fin de que estemos a la expectativa de qué es lo que podría ocurrir en los próximos días. Ahora mismo también la vida. Sí, por supuesto, esa es otra de las, digamos, de las brechas en las que estamos trabajando, ¿verdad? En San Salvador existe un sinnúmero de cárcavas y ahora mismo están apareciendo otras. Estas tienen que ver básicamente, o el común denominador del aparecimiento de estas cárcavas es tubería colapsada. Ya dieron su vida útil. Tuberías que dieron ya su vida útil. Número 2, crecimiento desordenado, crecimiento poblacional desordenado. Infortunadamente, Luis, estamos ahora teniendo los resultados de 30, 40 años de crecimiento desordenado, de insanas políticas que permitieron que se construyera en zonas donde nunca debió construirse, insanas costumbres que lastimosamente tienen que ver con la política. Hay un especialista en temas de reducción de riesgo y gestión de riesgo de importancia mundial, don Alan Lavelle, y él dice que lastimosamente la vulnerabilidad más grande que tiene el mundo es la vulnerabilidad política, porque muchas cosas que no deberían suceder, suceden porque no se hace lo necesario, ¿verdad? Visto desde un punto de vista
política de seguridad, política nacional de gestión de riesgo, etcétera. Entonces, estamos teniendo el resultado de insanas prácticas que ahora, pues sí, tampoco es que podemos decir no es culpa nuestra, al contrario. El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la instrucción de que hay que hacer todo cuanto esté a nuestro alcance a fin de proveer condiciones de seguridad a las personas que hoy por hoy viven en zonas vulnerables y zonas de riesgo. Vea usted cómo, por ejemplo, y una de esas acciones es proveerle, ¿por qué no evacúa la gente? ¿Por qué no se sale de esas zonas donde hay taludes, cárcavas y todo eso? ¿Por qué no se salen? Porque no quieren dejar sus cosas. Al aprecio a las pertenencias, pero ahora vea usted cómo acciones o políticas que de forma paralela le están cambiando el rostro al país, y prueba de ello también es hasta las vacaciones. Vea usted cómo se volcó la gente a los centros turísticos. He podido escuchar de primera mano personas que decían, mire, desde que los mareros alcanzaron esa, digamos, relevancia que en algún momento se le dio porque no se hacía nada en temas de seguridad, no visitaba esta playa. Hoy he podido regresar a la playa, hoy he podido he escuchado historias pues que hasta de repente conmueven, ¿verdad? Pero entonces todo eso mismo, en temas de seguridad, en temas de riesgo, en temas de reducción de riesgo, es importante que la población sepa que estamos haciendo lo necesario. Con mucho gusto. Fíjese que en cuanto a la vacación, en primer lugar, contarle a la población que gracias al buen trabajo, y ahora quisiera aprovechar a felicitar a cada una de las instancias del Sistema Nacional de Protección Civil que estuvieron apoyándonos en esta vacación. Gracias al buen trabajo que se hizo, hemos tenido excelentes resultados. Aunque los números denotan 6 fallecidos más, y 8 fallecidos más y 6 accidentes más, si consideramos, Luis, que por ejemplo hemos tenido el doble o el triple de personas, fueron 441 accidentes, 6 más que el año pasado y 6 más que en 2019. 2020 no cuenta por el tema de pandemia, pero ¿cuánta afluencia tuvimos en 2019 y 2020? No se acerca para nada a lo que hoy sí hemos tenido. Entonces, a partir de ahí, los resultados han sido resultados muy exitosos. 39 personas fallecidas, 70 detenidos por conducción peligrosa. Y un dato muy importante, 137 personas, Luis, que fueron rescatadas. 137 personas a las que se les ha dado un segundo chance de vida gracias al trabajo que ha hecho nuestra unidad de guardavidas. Así es que esos son los resultados, seguimos trabajando y bueno, pues lo hacemos con mucho gusto porque es lo que nos gusta, ¿verdad? Perfecto, director.